Nuestro enfoque es ofrecer herramientas y servicios para la gente pueda hacer una movilidad más sostenible. Entonces, iríamos dirigidos, por ejemplo, a un grupo de vecinos que quieren dejar de utilizar los coches antiguos de gasolina y diésel o las motos. Nosotros les damos las herramientas para que se conecten y para que se encuentren entre ellos. Les damos las herramientas para financiar las compras de los coches y les damos la herramienta para compartir los coches. Es decir, les ofrecemos una aplicación que localizan el vehículo, lo reservan, lo abren y lo cierran cuando han terminado. Esto es el escenario, y si fuéramos a un ejemplo típico, pues sería Joel, de 29 años, diseñador, vive en Barcelona, y él tiene un coche viejo que lo tiene aparcado a las afueras porque lo coge de vez en cuando, está hasta el gorro de ir y mantener el coche, pero lo necesita de vez en cuando, y no lo puede dejar porque de vez en cuando necesita el coche. Pero él lo que se mueve es en bici y en transporte público. Entonces, para él, se entera de Son Mobilitat, se conecta a la web, se hace socio y ya tiene acceso a los coches eléctricos y a las motos que están en el barrio para él y para otros vecinos. Conectándose con los vecinos, genera comunidad y lo que hace es que van generando parkings de barrio donde tienen vehículos eléctricos para compartir. El tema del car sharing, un tema importante, es que cuando tú dejas de pagar al principio y empiezas a pagar para cada vez que lo utilizas, no haces las inversiones no pagas, por ejemplo, 30 euros por un coche si realmente no lo necesitas. Entonces intentas ir a pie, en transporte público, y solo lo coges cuando lo necesitas. Con lo cual el car sharing va a favor de reducir el uso del coche. Bueno, el tema del reto social, pues tema de contaminación, cambio climático, tema de salud, el tema del ruido en las ciudades. Hemos perdido también el espacio público. Nosotros apostamos para reducir coches, quitar espacio de parking en los espacios públicos, compartiendo los vehículos y compartiendo los trayectos. A nivel de servicios, el compartir vehículos eléctricos, y justamente mañana lanzamos una compra colectiva de bicicletas eléctricas para que la gente pueda comprar la bicicleta y utilizarla ellos. Y somos una cooperativa sin ánimo de lucro, hacemos una asamblea una vez al año, haremos herramientas para que la gente pueda opinar y nos organizaremos en comunidades locales y grupos locales. Alquilaremos flota propia y alquilaremos también P2P, coches de los vecinos que quieran compartir los vehículos con los vecinos, y ya está. Impactos, pues retirar todos los coches viejos que tenemos, dejar de matarnos con la contaminación y apostar por la movilidad de ir en bici y a pie, y si no con vehículo eléctrico. Y ya está, y vamos a cambiar todos.